Documental de la Independencia a la Revolución Mexicana. Principales acontecimientos de la Independencia de México. En 1821 se logra la consumación de la Independencia de México. En 1824 Guadalupe Victoria gana las primeras elecciones en México. En 1828 se realizan las segundas elecciones en México. Para 1829, Santa Anna y Vicente Guerrero vencen a las tropas españolas y es este hecho el que hace que reconozcan finalmente la independencia de México. En 1833, Santa Anna se convierte en presidente de México. Ya en 1836 se establece una república centralista y en 1853 Santa Anna es nuevamente reelegido presidente. Ya en 1855 Santa Anna deja el poder en México. En 1857 se aprueba la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en 1858 Benito Juárez es nombrado presidente de la República. En 1859 se establecen las reglas de reforma y en 1862 Benito Juárez decide suspender los pagos de la deuda externa que tiene con el extranjero y empieza a tener hostilidades con el gobierno francés. En 1862 el general Ignacio Zaragoza vence a los franceses en Puebla, originado por estos conflictos de la deuda externa. En 1864 se establece el Segundo Imperio Mexicano, esto es con la llegada de Maximiliano de Hamburgo. Y en 1867 es capturando Maximiliano de Hamburgo y es fusilado. Ya para en 1876 Porfirio Díaz llega al poder, este es el primer periodo del porfiriato, hasta 1910 que se crea el partido antireeleccionista. Son todos estos hechos que marcan el término del periodo de independencia hasta el principio de la Revolución Mexicana. Hay dos periodos durante la Revolución Mexicana. En realidad la Revolución Mexicana es considerada del periodo de 1910 a 1920. En este periodo, previo a la Revolución, en 1905 los hermanos Flores Magón forman el Partido Liberal. Ya en 1910 inician los movimientos del Partido Nacional Democrático, el Partido Antireeleccionista. Es en este mismo año cuando Francisco I. Madero inicia el movimiento armado un 20 de noviembre de 1910. Ya en 1911 Francisco I. Madero, a partir de estos movimientos armados, llega a un acuerdo y es proclamado presidente de México. En 1913 Carranza proclama el Plan de Guadalupe y desconoce a Victoriano Huerta. En 1914 se firman los tratados de Tecoloyucan, reconociendo el triunfo de la Revolución Constitucionalista y se rinde el ejército de la huertista. En 1915, la victoria de las fuerzas de Álvaro Obregón sobre Francisco Villa marca un punto importante, un parteaguas en la revolución. En 1917, la nueva constitución es entregada a la nueva constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por último, en 1919, Álvaro Obregón ocupa ya la presidencia de México.